Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de SketchUp 2018. Este video lo voy a hacer para responder algunas preguntas que me han hecho en la web y porque he visto que hay varias personas que tienen el mismo problema y les cuesta resolverlo o les cuesta encontrar una manera de poder trabajar eh, bien con SketchUp. Eh, y creo que no está respondido en la web, así que me parece que les va a ser útil a mucha gente. El tema es el siguiente. Mucha gente trabaja, por ejemplo, con la madera, ¿sí? Son carpinteros y usan SketchUp para modelar entonces para hacer sus muebles con SketchUp y luego llevarlos a la carpintería. Y lo que hacen es que trabajan con SketchUp como viene por defecto. Y por ejemplo, si van a trazar, no sé, una madera, ¿sí? Ponemos, qué sé yo, 1 metro, ¿sí? Vamos a hacer zoom porque estoy en un zoom grandísimo. Entonces ponemos 1 metro, dijimos, por 0,30 por entonces 1 metro y lo cerramos. Y esto lo subimos, hacemos una instrucción y le ponemos que es 18 milímetros, que suele ser el espesor que usan. Yo voy a escribir, de paso se los digo, aquí, si tienen que poner 18 milímetros, lo mejor es poner 18 y enter. Porque si yo no hago esto, voy a hacer control Z. Si yo no hago esto, control Z, y yo vengo acá y tiro para usar esta herramienta, fíjense que el valor que me da es 0,02 como más bajo o 0,01 como más bajo. Si quiero poner 0,18, o sea, 0,018 no lo puedo poner porque los intervalos saltan de 0,01 a 0,02. Así que es bastante engorroso tener que escribir 18 milímetros. Pero, digamos, la forma más fácil, y para resolver esta duda, la forma más fácil de trabajar entonces con números tan chiquitos es directamente escribirlos en milímetros. Entonces, 18 y tenemos entonces 18 milímetros. El otro gran problema que tienen es que si nosotros miramos lo que nos dice acá abajo, dice que ahora que la distancia es como una olita 0,02 Esto, la traducción es que es más o menos 2 centímetros. O sea, es más o menos 2 centímetros. Ningún carpintero quiere distancias de más o menos 2 centímetros. Quieren las distancias tal cuales son. ¿Sí? O sea, quieren poder ver el valor tal cual es. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es cambiar las unidades. Ustedes están trabajando en metros y deberían estar trabajando en milímetros. Así que vamos a venir a ventana, ¿sí? Vamos a información del modelo y acá en unidades, en vez de tener decimal metro, vamos a pasarlo a milímetros, ¿sí? Lo mismo el tema de la precisión. Ahora les voy a mostrar otra cosa. Pero vamos a dejarlo así por ahora, ¿sí? Y vamos a aceptar. Ya ahora, si yo vengo a medir y miro acá, de este punto a este punto, fíjense acá en la ventana de longitud que dice 18 milímetros. Ya estoy trabajando en milímetros. Otro problema que tienen es que, por ejemplo, cuando hacen una medida con el tape o con cualquier otra herramienta, si vamos a medir con tape, por ejemplo, de esta punta a esta punta, les aparece, por ejemplo, en este caso me lo está tirando bien, me está diciendo 1044,03 milímetros. Pero hay veces que miden algo y les dice más o menos tal cosa. Si eso fuera más o menos tal cosa, otra vez en unidades, tienen que venirse a la información del modelo, unidades, y aumentar la precisión. Si ustedes ponen, en vez de dos dígitos, 4 dígitos, ya por ahí no les dice más o menos tal cosa, sino que les da un número con 4 dígitos decimales. Eso es para responder ese otro problema. Hay otro problema más y es el siguiente, que cuando trabajan con cosas que son tan chiquitas, cuando están en milímetros y ustedes están usando SketchUp, les pasan estas situaciones. Yo estoy ahora viendo el modelo y yo resulta que estoy en algo muy chiquito y tengo que acercarme para hacer modelado. Y pasa esto, se me corta, ¿sí? Se empieza a cortar el modelo y yo quiero acercarme porque de hecho a mí, por ejemplo, me cuesta ver, ¿sí? Y si
digamos, los ejes que tengo acá son muy pequeños, muy chiquitos, y tengo que hacer algo acá, en este eje, yo lo que quisiera es poder acercarme más y tenerlo más grande en la pantalla, no tan chiquitito, para que cuando yo venga, por ejemplo, a apoyar una línea acá, si yo tengo que apoyarla en el punto medio de esos dos puntos finales, sea más sencillo, y ahora no lo puedo hacer. Y si me quiero acercar, otra vez, se me corta entonces el modelo. Esto es una pesadilla, ¿no? O sea, realmente es molesto para trabajar. Esto se llama clipping y tiene que ver con toda una explicación de cómo, digamos, la cámara, que nosotros estamos viendo a través de una cámara, cómo está recortando la imagen en base a, digamos, al ángulo que tiene la cámara o el lente que estamos nosotros mirando. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo yo me puedo acercar? Cambiando el campo visual. Si nosotros venimos acá a cámara y nos fijamos, el campo visual que viene por defecto, acá lo dice, es 35 milímetros. ¿Sí? Esto sería un lente de 35 milímetros. Ustedes van a notar una cosa muy especial con esto. Si yo a esto, en vez de 35 milímetros, le pongo 50 milímetros, que sería la vista más o menos de una persona, ¿sí? Se corta aún más. Digo, esto ustedes no sé en cuánto lo tienen. Por defecto viene en 35, pero puede ser que lo tengan modificado y que lo tengan en 50 o incluso en otro valor. Si ustedes lo tienen en 50 o en otro valor mayor a 35, a medida que ustedes suben, cada vez cortan más modelo, como lo vieron ahí. Yo cada vez tengo que estar más lejos para poder ver el modelo sin que este se recorte. Por el contrario, si yo en vez de tener los 50 milímetros lo bajo a 5 y presiono Enter, obviamente se deforma la imagen, ¿sí? Porque estoy viendo a través de un lente de 5 milímetros, pero yo ahora, por estar viendo en un lente de 5 milímetros, voy a pasar a la herramienta de selección. Yo puedo acercarme mucho más antes de que mi modelo se recorte. Como ven, yo ahora estoy mucho más cerca, ¿sí? Mucho más cerca, y mi modelo todavía no se recorta. Recién ahí empezó a recortarse. ¿Sí? Entonces quizás para un carpintero, para una persona que está modelando para carpintería, para una persona que está modelando cosas que necesita poder acercarse al modelo como lo estoy haciendo yo, para tener un detalle mayor y para que cuando trabaje con las herramientas, por ejemplo, para medir o lo que fuera, pueda saber que está apretando de un punto final a otro punto final y que realmente tiene 18 milímetros o que de este punto a este punto realmente tiene 300 milímetros, ¿sí? Quizás les es muy útil esto de cambiar el campo visual. Cuando ustedes quieren volverlo a la normalidad, una vez que terminaron de modelar, no tienen ningún problema. Pueden venir acá a cámara, entonces campo visual, y lo colocan de vuelta en 35 y presionan Enter, y como ven sale todo recortado, pero no es más que alejarse un poco, ¿sí? O sea, se soluciona solamente alejándose un poco, ¿sí? Esto por un lado, y creo yo que es súper importante. También lo pueden cambiar directamente con la lupa. Si ustedes vienen a la lupa, o sea, si ustedes están modelando, ¿sí? Yo estoy modelando, y ahora vengo a la lupa, fíjense que acá dice 35, ¿sí? Acá abajo dice 35. Si yo quiero ahora cambiarlo a 50, pongo 50 y presiono Enter y estoy en 50. Y si quiero cambiarlo a 5, pongo 5 y estoy en 5. ¿Sí? Así que lo pueden cambiar desde acá, no tienen que ir a cámara, campo visual. Pero quería mostrarles que de hecho lo tienen ahí. Vamos a ponerlo de vuelta en 35, ¿sí? Y estamos en 35. ¿Sí? Nosotros somos carpinteros y trabajamos el 98% de las veces trabajamos con tablas que son de este tipo, que lo que cambian es el largo y el ancho, pero el alto, digamos, de la tabla siempre es de 18 milímetros. En este caso tenemos 18 milímetros. Un truco que les voy a dar o que les voy a enseñar es que nosotros trabajemos, en vez de trabajar, por ejemplo, con un grupo, lo que podemos hacer es trabajar con un componente para que el modelo pese menos, si quieren, y si no quieren lo dejan en un grupo. De todas formas la técnica sigue igual. ¿Qué es lo que les quiero decir? Supónganse que entonces yo esto lo transformo en un componente, ¿sí? Entonces pongo crear, ¿sí? Entonces un componente, ¿sí? Para que pese menos. Entonces acá pongo tabla, entonces de 1 por 30 por 18 milímetros, ¿sí? Crear. Bien,
Supónganse que yo necesito que esta tabla no sea de 30, sino que sea de 50. Voy a la herramienta escalar, tomo el punto medio de acá, ¿sí? Tiro y pongo 500 milímetros. Enter. Si yo vengo a medir ahora, ¿sí? Vamos a medir. Yo tengo que acá, de acá a acá, hay 500 y de acá a acá hay 18. Supónganse que yo necesito entonces ahora, no sé, generar un mueble con esto. Bueno, yo puedo agarrar y, no sé, copiar esta tabla, ¿sí? La copio. ¿Sí? Si la quiero girar, la giro usando los puntos de control que me da básicamente el programa. O sea, tengo los puntos de control que me da básicamente por el hecho de utilizar un componente o un grupo, ¿sí? La giro, ¿sí? La giro los grados que necesite, 100, 90, ¿sí? Vamos a poner 90. La tomo de este punto y supónganse que la ubico acá. Supónganse que esta tabla no tiene que medir esto, tiene que tener otra medida. Bueno, vengo acá, tomo el punto medio, ¿sí? El punto medio, ¿sí? La desplazo y digo que son 250 milímetros y presiono Enter, ¿sí? 250 milímetros. Vengo, puedo venir a mirarla, ¿sí? Y tengo 250 milímetros, ¿sí? Y acá tengo 18. Vamos a verlo. 18. ¿Ok? Entonces yo voy construyendo mi mueble de esta forma. O sea, solamente con un solo componente que lo voy escalando como yo necesite. Supónganse que no tiene que medir 1 metro. Esta tiene 1 metro, no tiene que medir 1 metro, tiene que medir 30 centímetros. Otra vez. Vengo entonces a escala. Tomo el punto central. Tomo el punto central. Aquí. Tiro. ¿Sí? O sea, lo coloco hacia cualquier lado. Y pongo entonces 300 milímetros. Enter. Y tengo, si se fijan, me vengo con medir de este punto a este punto, tengo 300 milímetros. De esta forma, ustedes primero van a modelar mucho más rápido, van a modelar con más precisión, van a modelar en milímetros. No van a tener, sus archivos van a ser súper livianos porque van a estar usando un solo componente. Al fin y al cabo, esto es un solo componente, que lo que está cambiada es la medida o la estructura exterior, por decirlo de alguna forma. Porque para lo que es SketchUp, ¿sí? Para lo que es SketchUp, yo puedo modelar todo todo el mueble, la complejidad del mueble que a mí se me dé la gana con este tipo de técnica. Y para SketchUp esto al final va a ser una sola tabla de 1 por 30 por 18. A pesar de que yo tengo un mueble totalmente construido, una biblioteca o lo que fuera, ¿sí? Si ustedes necesitan hacerse, supónganse que, yo no sé, el Durlock o qué material usan o lo que fuera que usen para modelar en carpintería, porque no soy carpintero, pero si tienen un material que es de 18 milímetros, uno que es de 22 y uno que es de 25, lo mismo, se generan una tabla entonces de 18, una de 22 y una de 25. Le pueden poner un color diferente a cada una y acostumbrarse a manejar un esquema de colores y saber que la tabla verde es de 18 milímetros, la tabla roja es de 22 y la tabla azul es de, no sé, de 30. Entonces, con 3 simples componentes y ustedes escalando estos componentes y ubicándolos con precisión estos componentes, ustedes directamente entonces se construyen tridimensionalmente su mueble. Cuando quieran usar el tape es una herramienta súper importante en carpintería. El tape, no sé si ustedes otra vez lo saben usar como corresponde, pero si no lo saben se los muestro. El tape ustedes los pueden usar para medir, o sea, ustedes pueden apoyarse en un punto, hacer clic en un punto e ir a medir otro punto simplemente poniéndose arriba, no volviendo a hacer un clic. Ahí les dice que ahí tienen 700 milímetros. Si quieren medir otro lugar, vienen acá, ¿sí? Mueven el mouse nada más, no hacen clic y tienen 500 milímetros. Si quieren ir a medir una diagonal, vienen acá y ahí les da, por ejemplo, como les dije yo, esta historia de que les da más o menos que es 118,03, 1118,03. Si ustedes le agregan decimales, eso no va a ser más o menos, les va a dar una medida más exacta. Entonces, información del modelo, vamos a ponerle 4 decimales y ver si con 4 decimales nos alcanza. ¿Sí? Ahí no me da más o menos, ahí me dice 1118,0340, ¿sí? Entonces ya no me da más o menos nada, ya me da una medida más exacta. Esto por un lado. ¿Quieren trazarse líneas guías para dibujar? Fíjense que ahora está el tape y abajo se ve una rayita punteada y una crucecita negra. Esto es porque está en modo de trazar líneas guías. Si yo aprieto control, se sale el modo de trazar líneas guías y es puramente el tape.
¿sí? Si aprieto control nuevamente, lo tengo en modo trazar líneas guías. Si ustedes quieren trazar líneas guías, se pueden apoyar, por ejemplo, en un punto, hacer clic, ¿sí? Pueden venirse a buscar otro punto y establecer una medida. O sea, ustedes pueden tirarse apoyándose con los ejes o pueden con las flechas del teclado hacia arriba, izquierda o derecha, pueden entonces bloquear los ejes, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí tiré a derecha, bloqueé el eje al eje, por ejemplo, al eje rojo, ¿no? Derecha es eje rojo. Escribo ahora 200 milímetros, enter, y tengo a 200 milímetros entonces ese punto. Ahora vengo acá, tiro hacia arriba, eje azul, 200 milímetros, tengo eso ahí. Ahora necesito tirar para allá 700 milímetros, 700 milímetros, enter, y tengo 700 milímetros, ¿sí? Esto es lo que entonces nosotros vamos ayudándonos con estas líneas guías para tener precisión a la hora de luego, por ejemplo, colocar estos componentes, ¿sí? Para construir nuestro mueble. Si quieren trazar líneas guías infinitas o copiarlas, si ustedes están, por ejemplo, sobre una arista, ¿sí? Yo estoy sobre una arista y quiero trazar una línea infinita acá porque necesito colocar otra madera, no sé, más allá, por ejemplo, pueden agarrar y sobre la arista, moverse sobre la arista y hacer doble clic y tienen una arista trazada ahí arriba, ¿sí? Por ejemplo, hago acá, ¿sí? Y tengo una arista trazada ahí arriba. Si yo necesito copiar esta arista, la puedo copiar y dividirla para, por ejemplo, subdividir este mueble. Supónganse que yo necesito esta línea, ¿sí? Me la voy a copiar, la pongo botón control acá, me la copio acá y ahora le pongo dividido 5 y tengo entonces estas líneas guías que me ayudan entonces a subdividir ¿cómo es que se llama? Este mueble para colocar entonces precisamente acá, no sé, algo sobre el mueble, ¿sí? Quiero eliminar las líneas guías, me vengo a edición, eliminar líneas guías y tengo todas las líneas guías borradas de un plumazo. Si ustedes quieren dividir, por ejemplo, como hice yo con las líneas guías, pero en vez de hacerlo con líneas guías, los quieren hacer, por ejemplo, ayudándose con una línea, lo pueden hacer. Por ejemplo, supónganse que yo tengo que buscar no el punto medio, sino que yo tengo esta superficie que por ahí en el momento no me acuerdo cuánto mide, la tengo que dividir en 3 partes. Y en esas 3 partes tengo que colocar, supónganse, ¿sí? Tengo que colocar entonces en el medio de cada una de esas 3 partes tengo que colocar esta pieza, ¿sí? Supónganse que es así, supónganse que yo tengo esto así. Yo soy carpintero y tengo esto así. Bien, y yo ahora tengo que en el medio de este punto y este punto, ¿sí? Entre estos dos puntos yo trazo una línea. Yo este espacio entre este punto y este punto tengo que dividirlo 3 y sobre estos 3 puntos tengo que colocar 3 piezas de estas centradas. ¿Cómo hago eso? Yo tracé esta línea para ayudarme. Ahora pongo botón derecho y pongo dividir y la divido como yo quiero, moviendo el mouse hacia la izquierda o hacia la derecha, la divido como yo quiera. Supónganse que ahí lo tengo dividido en 3 porciones. Hago un clic ahí. Yo ahí tengo 3 puntos finales. Tomo la pieza ahora que necesito copiar. La tomo del punto central, o sea, la tomo del punto que necesito. Aprieto control para copiarla. Vengo a buscar el punto final. Encontré el punto final, la coloco. Vengo a buscar otra vez control el punto final. Encontré el punto final, la coloco. Si yo mido ahora estas piezas, ¿sí? Si yo vengo a medir acá, entre esta y esta, 145, 66, 67. Entre esta y esta, 145, 66, 67. ¿Sí? Y lo hice ayudándome simplemente con estas liñitas que tengo acá de ayuda, ¿sí? Que esto de forma muy sencilla, luego yo puedo agarrar, por ejemplo, una capa, ¿sí? Puedo agarrar una capa y generar en esta capa, por ejemplo, acá, poder, por ejemplo, entonces mueble. Y yo sé que todo lo que sea mueble, ¿sí? Todo lo que sea componentes va a ir a la capa. Entonces me puedo ir a esquema, selecciono todas las tablitas y las paso a la capa mueble, ¿sí? Una vez que lo tengo en la capa mueble, yo sé que ocultando la capa mueble, libero toda la basura que yo pueda tener en el dibujo o todas las ayudas o líneas que yo haya trazado para ayudarme a ser preciso. Lo selecciono y lo elimino. Y yo sé que tengo mi dibujo completamente limpio. O sea, yo me ayudo con líneas, con geometría, con rectángulos, con cualquier cosa, pero todo mi mueble siempre va a estar construido con componentes. Así que yo de forma muy sencilla, porque los componentes esquema los tiene identificados,
puedo seleccionar todos mis muebles, todos mis componentes, ¿sí? O grupos o lo que fuera, pasarlos a la capa mueble y todo lo que quede yo sé que es basura que puedo eliminar, que yo la utilicé para ayudarme a modelar, para ayudarme a tener precisión o para ayudarme a lograr lo que yo quería hacer con mi mueble. Una vez que termino, vuelvo entonces a poner mi lupa, vuelvo otra vez a 35 grados para que mi SketchUp esté como tiene que estar, o me voy a cámara, entonces campo visual, y lo pongo en 35 grados, y vuelvo a tener mi SketchUp como vino entonces de fábrica para otro día o para lo que yo quiera. Otro dato muy importante que yo lo tengo puesto y a ustedes también les puede servir, es el hecho de que tengan que los componentes les muestren, ¿sí? Les muestren dónde está ubicado sus ejes, ¿sí? Esto es muy útil, que el componente les muestre dónde tiene su eje, ¿sí? Por si tienen que hacer alguna cosa específica o si ustedes lo que están haciendo luego lo van a llevar a Lumion o a otro programa y ustedes necesitan que el eje del componente o el eje de coordenadas sobre el componente esté ubicado en una parte específica. Eso lo tienen acá en ventana, creo que lo tienen información del modelo. Componentes, mostrar ejes de componentes. Si ustedes sacan el tilde, lo dejan de ver, y si tienen el tilde, lo están viendo. Bien, y creo que hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad. Yo creo que sí, yo creo que más de un carpintero va a decir, Dios mío, me estuve complicando la vida tanto tiempo y era una pavada. Créanme que para carpintería, con esta técnica que yo les acabo de explicar, es bastante sencillo, sobre todo los que ellos que trabajan en melamina o este tipo de maderas que ya vienen preformateadas, que tienen siempre el mismo ancho. Es como armar un Rusty digamos, con SketchUp, construir un mueble o una maqueta de un mueble con este tipo de técnica es realmente súper sencilla. Y yo no recuerdo ahora, si llego a recordar, les prometo que se los voy a poner bajo la descripción. Pero hay un plugin, que no me acuerdo cómo se llama. Hay un plugin que cuando ustedes tienen el mueble construido de esta forma, si ustedes quieren, pueden seleccionar todas estas tablitas. O sea, ustedes seleccionan todo esto que construyeron y ejecutan ese plugin y les tira un informe de cuántas tablitas hay de cada medida. O sea, les va a decir, supuestamente, no sé, la tabla esta está 4 veces y tiene, no sé, 30 por 30 por 18. De estas hay una y tiene 30 por 45 por 1 metro. Y así va. O sea, les enumera en un documento PDF o en un documento de texto las medidas de los componentes o grupos o lo que ustedes tengan dentro de la máquina. No recuerdo el nombre. Si lo llego a recordar, aunque sea, se los voy a dejar abajo en la descripción, ¿sí? Porque eso es súper útil después para tener las medidas de estas tablitas. De todas formas, también saben que lo pueden sin ningún problema hacer manual, ¿no? Documentar. O sea, ustedes cuando terminan dicen, bueno, de estas son 4, miden una y ya saben que son 4 iguales, ¿no? Tampoco es la quinta maravilla, a no ser que sea un mueble súper complejo. Tampoco sería la quinta maravilla, una vez que está realmente modelado tridimensionalmente, definir entonces las medidas de cada una de estas tablas, ¿no? Pero bueno, si hay un plugin que lo hace en forma automática y ustedes no lo tienen que hacer, también es muy bueno. Otra vez, no recuerdo el nombre porque yo creo que en toda mi vida dibujé 2 muebles. Lo usé en esa única vez y nunca más lo volví a usar. Así que la verdad que no me recuerdo el nombre, pero si lo llego a recordar, se los voy a dejar bajo el video. Los veo en un próximo video. Si les gustó, por favor, me dejan un like, me dejan un comentario y si aún no están suscritos a mi canal, por favor, se suscriben. Gracias.